Nunca pensé que contaría esto, pero a veces uno necesita desahogarse, aunque sea con un desconocido. Yo me llamo Darío, y durante más de 20 años trabajé como albañil, echando bloques, levantando casas ajenas mientras mi familia vivía arrimada en un cuartito de zinc prestado por mi suegro. Con 3 muchachos y mi mujer aguantándome el hambre, yo ya no era hombre, era un animal empujado por la necesidad. Esto no fue un sueño, ni una alucinación. Pasó. Lo viví. Y si estás leyendo esto, que Dios te agarre confesado. Era un jueves de octubre, caluroso como el mismo infierno. Había terminado una jornada larga levantando una segunda planta en una casa de ricos en Jarabacoa. Yo ganaba por día, y ese día ni me pagaron completo porque faltaban detalles. Caminaba de regreso con los pies molidos, sin un peso en los bolsillos, pensando en cómo iba a decirle a mi mujer que no había cena. Me senté en una acera a descansar, en una calle sin luz, cerca de una construcción abandonada. Entonces lo sentí. Un frío raro, seco, como si el calor del día se hubiera escondido. Y olía a azufre. Me levanté con el corazón apretado. Y ahí lo vi. Una figura parada en la sombra, alta, elegante, como si no perteneciera a este mundo. Vestía de negro completo, con un sombrero antiguo, como de los años 20. No le vi la cara al principio. Pero lo que sí vi fue su sonrisa. Blanca, brillante, demasiado perfecta. «¿Estás cansado, Darío?», dijo con una voz que parecía sonar dentro de mi cabeza, no en mis oídos. «¿Cómo tú sabes mi nombre?», pregunté. «Sé muchas cosas. Como que sueñas con tu propia casa, con darle estudios a tus hijos, con no tener que estirar el arroz con agua». Ahí fue que me congelé. Porque no era mentira. Todo lo que dijo era cierto. Y aunque me temblaban las piernas, algo dentro de mí me empujaba a escuchar. Me habló claro, que podía darme todo lo que quisiera, todo, si le entregaba a uno de mis hijos. Solo uno. No tenía que ser ahora. Podía escoger el momento. Él me daría riquezas, contratos, materiales, herramientas, todo. Pero el niño, o niña, sería suyo cuando él lo dijera. Yo me reí, nervioso. Le dije que eso era disparate. Brujería. Pero él no insistió. Solo me extendió una tarjeta negra. No decía nada, solo tenía un símbolo, un ladrillo rojo con cuernos. Y me dijo: «Cuando estés listo, solo entierra esta tarjeta donde sueles trabajar y repite mi nombre. ¿Tú sabes cuál es?». Esa noche no dormí. Tampoco las siguientes. Pero el hambre, hermano, el hambre tiene un modo de volverse un demonio más fuerte que cualquier otro. 2 semanas después, me despidieron de la obra donde estaba. Una deuda del colmado me hizo pelear con mi mujer. Uno de mis hijos cayó enfermo y no tenía con qué comprarle los medicamentos. Así que una madrugada salí con una pala, la tarjeta negra en el bolsillo, y fui a un solar donde solía trabajar. Enterré la tarjeta en la tierra húmeda, con las manos temblorosas, y dije el nombre. No lo repetiré aquí. En menos de una semana, un ingeniero me contrató para hacerle 3 villas. Me adelantó tanto dinero que por primera vez en mi vida abrí una cuenta bancaria. Llegaron más trabajos, me compré un camión de carga, después una mezcladora eléctrica, herramientas nuevas. Era como si el mundo se abriera solo para mí. Hasta la suerte me cambió. Lotería, rifas, todo me lo ganaba. Y entonces llegó el día. Fue un miércoles. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi hijo menor, Emanuel, que cumplía 7 años. Él era el más alegre, el más cercano a mí. En medio de los globos y la música, una sombra entró a la casa. Nadie la vio. Solo yo. Se quedó parada al fondo, cerca del baño. Era él. Otra vez con su traje y su maldita sonrisa. No dijo palabra. Solo levantó un dedo y lo apuntó hacia Emanuel. Ahí entendí.
Me encerré en el baño y lloré como nunca. Le pedí tiempo. Le supliqué. Dije que le daría todo. Que me llevara a mí. Pero su respuesta fue fría. Los tratos no se renegocian. Solo se cumplen. Desde entonces no vivo. Sobrevivo. Mi hijo sigue aquí, pero está raro. Se despierta en las madrugadas hablando en lenguas. Dibuja cosas que no ha visto nunca. Un día me preguntó qué significaba el símbolo del ladrillo con cuernos. Yo nunca se lo mostré. Dice que un señor elegante se le aparece en sueños y le enseña cosas que no puede contarme. Yo sé que el día se acerca. Sé que vendrá a cobrar lo suyo. Y no sé qué hacer. He ido a iglesias, a brujos, a santeros. Todos dicen lo mismo, ese trato no es terrenal. No se rompe. Ahora vivo con miedo. No por mí. Por mi hijo. Porque yo lo vendí. Lo vendí por cemento, bloques y billetes. Y no hay castigo peor que ver lo que uno ama irse poco a poco, mientras el precio sigue corriendo como una deuda que no se detiene. Y lo peor es que, si pudiera volver atrás, no sé si cambiaría algo. Porque en este mundo, el hambre también tiene voz. Y a veces, esa voz tiene nombre. Desde aquella noche del cumpleaños de Emanuel, no volví a dormir tranquilo. A veces lo veía en su cama, dormido como un ángel, pero en la penumbra de la habitación, una sombra más alta que el marco de la puerta lo observaba. Nunca se movía, pero su presencia se sentía, como un hormigueo en la piel, como un peso invisible en el pecho. Mi esposa, que nunca supo del pacto, empezó a notar cosas también. Me decía que el niño hablaba solo, que tenía pesadillas frecuentes, que sus ojos parecían más oscuros, más vacíos. Ese muchacho tiene algo raro encima, me dijo una noche. Pero yo no sabía cómo decirle que lo que él tenía encima era mi culpa. Después del cumpleaños, Emanuel cambió. Ya no jugaba con sus hermanos. Se sentaba por horas a mirar la pared, o escribía en hojas en blanco unos símbolos que no conocíamos. Una vez, los llevé a un sacerdote de una iglesia en Constanza. Cuando el cura vio los dibujos, me miró con una mezcla de lástima y miedo. Esto es antiguo. Muy antiguo. Usted se metió donde no debía, señor. Le pedí que lo bendijera, que orara por él. Lo hizo. Pero esa noche, el padre murió de un infarto mientras dormía. A la mañana siguiente, Emanuel despertó cantando en una lengua que yo no entendía. Y cuando lo interrogué, me miró con una sonrisa torcida y dijo: no fue culpa mía. Él no aguantó la verdad. A pesar de todo, seguía trabajando. Cada vez más proyectos, más dinero. Compré una casa grande, con piscina, en un residencial cerrado. Pero la casa tenía un ambiente raro, como si las paredes respiraran. Las luces parpadeaban aunque no hubiera fallas eléctricas. Mis obreros me decían que veían cosas en la construcción, un hombre alto, con sombrero, que se paseaba por los pasillos en obra gris. Uno renunció. Otro se cayó del segundo piso y quedó paralítico. Me llamaban gafa o con el diablo, en broma, pero yo sabía que era cierto. Empecé a beber. Mucho. A veces para olvidarme, a veces para tener el valor de quedarme solo. Me encerraba en la sala y ponía música alta para no escuchar los susurros que venían del cuarto de Emanuel en la madrugada. Una vez lo encontré escribiendo en las paredes del baño con su propia sangre. Cuando le grité, me miró y dijo: él ya viene, papi. No lo hagas esperar. Busqué ayuda en todas partes. Un brujo haitiano en Aina me dijo que podía aislar al niño del demonio, pero que el precio era alto. Yo le dije que pagaría lo que fuera. Hicimos un ritual en una montaña. Enterramos una caja con huesos de chivo, velas negras y la foto de Emanuel. El brujo hablaba en su idioma mientras me cortaba la palma de la mano y dejaba caer mi sangre sobre un círculo de tierra marcada con sal. En medio del ritual, el cielo se nubló.
El viento sopló con fuerza. Y el brujo se cayó de espaldas como si algo invisible lo hubiera golpeado. Se quedó mudo. Nunca volvió a hablar. A los días, Emanuel amaneció con la cara llena de moretones, pero no lloraba. No decía nada. Solo me miraba. Como si ya no fuera él. Como si otra cosa lo habitara. Una noche, mientras mi esposa dormía y los otros dos niños estaban en casa de su abuela, Emanuel se me acercó. Tenía la mirada fija, seria. Me pidió que lo llevara al solar donde hice el pacto. Me dijo que necesitaba recordar algo. Me negué. Le grité. Le dije que no íbamos a volver a ese lugar maldito. Pero entonces él me tocó la frente. Y hermano, por Dios, vi cosas. Vi un desierto ardiente. Vi cuerpos caminando sin piel, arrastrando cadenas. Vi edificios enteros construidos con huesos. Y vi a él. Al elegante. Al de la sonrisa. Sentado en un trono de cemento fundido, rodeado de obreros que levantaban estructuras eternas mientras gritaban sin voz. Me desmayé. Al despertar, Emanuel estaba sentado frente a mí, mirándome. Ya no puedes cambiarlo. Solo puedes prepararte. Ahora paso los días vigilándolo, temiendo que se lo lleven, temiendo que lo pierda del todo. No sé cuánto tiempo tengo. Hay noches en que escucho pasos en el techo. Golpes en la puerta trasera. La electricidad falla. Los perros aúllan sin razón. Y él me sonríe como si supiera el día y la hora. Cada vez que lo veo, siento que el reloj avanza. Que la deuda está por cobrarse. Que el infierno no siempre llega con fuego. A veces llega con promesas cumplidas. Y yo fui tan estúpido que firmé con polvo de cemento. Desde que Emanuel me mostró esa visión, ese infierno de concreto y cadenas donde la eternidad se levanta a palazos, ya no soy el mismo. Y no me refiero solo al miedo, no. Es como si algo de mí se hubiera roto, o peor, como si algo se hubiera abierto adentro, algo que no puedo cerrar. No sé si tú me vas a creer, pero la gente que ha hecho un trato como el mío puede empezar a ver cosas. A veces, mientras echo mezcla, veo sombras que no deberían estar ahí. A veces escucho voces que salen del cemento fresco, como si los bloques respiraran. En una ocasión, estaba solo en una obra, nivelando una pared, y sentí una mano tocarme el hombro. Me viré de golpe con el alma en el suelo, pero no había nadie. Solo el eco de una risa ronca que se deshacía con el viento. Mi mujer empezó a enfermarse. Dolores de cabeza fuertes, vómitos, insomnio. Los médicos no encontraban nada. Un día, mientras cocinaba, entró en trance. Se quedó mirando la llama de la estufa, quieta, como hipnotizada. Cuando traté de moverla, me miró con los ojos completamente en blanco y dijo: «No debiste usar su nombre. Ese no era tuyo». Luego se desmayó. Yo sabía que todo era consecuencia de ese pacto maldito. Pero no podía hacer nada. No hay contrato que romper. No hay firma que borrar. Él me dio lo que pedí y ahora espera lo suyo. La casa ya no era hogar. Mis hijos mayores se fueron a vivir con su abuela. Mi esposa pasaba los días en cama, como si una sombra le drenara la vida. Y Emanuel, él no dormía. Lo encontraba en el techo, en la sala, sentado frente al televisor apagado. Algunas noches hablaba con alguien invisible. Otras veces, simplemente escribía, con marcador rojo, símbolos que aparecían en puertas, muebles, hasta en su propio cuerpo. Lo llevé a psicólogos, psiquiatras, curas, santeros. Nadie pudo con él. Nadie quiso volver. Una noche, se acercó a mí mientras yo bebía en la galería. Me miró fijo, con una calma que no era humana, y dijo: «Te voy a contar un secreto, papi. Yo lo conozco desde antes de nacer». Se me cayó el vaso de la mano. Quise abrazarlo,
gritarle, sacudirlo, hacer que volviera a ser mi hijo, pero lo único que hice fue llorar. Él me miraba como si yo fuera un niño. Como si la vida me estuviera quedando grande a mí. Desde entonces, empecé a tener pesadillas. Pero no eran sueños normales. Eran recuerdos que no eran míos. Me veía caminando por túneles de ladrillo, con cientos de hombres vestidos como obreros, todos en silencio, con ojos vacíos. Levantábamos estructuras que no tenían final. Las grúas eran como bestias vivas, hechas de hierro, y el concreto latía como carne mojada. Y siempre, en lo alto, en una torre que no dejaba de crecer, estaba él, el hombre del traje negro, con su sonrisa de cuchillos y sus ojos rojos como carbones encendidos. Observándonos. Esperando. Despertaba bañado en sudor. Y cada vez que eso pasaba, Emanuel amanecía más frío. Más callado. Más lejos. Un día no lo encontré en la casa. Me volví loco. Salí a buscarlo por todo el barrio, por los montes, por las calles. Lo encontré en el solar baldío donde hice el pacto, parado justo donde enterré aquella tarjeta maldita. Tenía un bloque en la mano, sucio de tierra, y lo sostenía como si fuera una ofrenda. Él quiere que construya algo aquí, me dijo sin mirarme. ¿Qué cosa? ¿Quién te dijo eso? Le grité. ¿Tú sabes quién? Sentí el pecho apretado. Me acerqué a quitarle el bloque, y al tocarlo, vi una imagen fugaz, Emanuel de adulto, vestido con casco de ingeniero, construyendo algo enorme, oscuro, bajo tierra, rodeado de obreros sin rostro. Me eché para atrás con el corazón reventado. Él me eligió. Pero tú lo llamaste, papi. Tú abriste la puerta. Desde ese día, Emanuel empezó a construir algo en ese solar. Solo. Cada día salía temprano con bloques, palas, varillas. Lo ayudaban gatos negros, perros callejeros, y cuervos que parecían esperarlo. Yo traté de detenerlo, lo juro, pero cada vez que me acercaba a destruir lo que hacía, algo me empujaba. Una fuerza invisible, como un muro de odio. Una vez me armé de valor. Fui de noche con un mazo para tumbar lo que había levantado. Apenas levanté el mazo, el suelo tembló, y desde abajo, escuché un rugido que no era de este mundo. Como si algo dormido se hubiera molestado. El mango del mazo se quebró en mis manos y me lancé corriendo, cayendo entre las piedras como un borracho desesperado. Emanuel me esperaba en la puerta de casa. Tenía tierra hasta los codos y sonreía, pero no con su sonrisa, sino con la de él. La misma. Esa sonrisa afilada, blanca como el hueso. No puedes detener lo que ya empezó, papi. Ahora cada día el cielo parece más gris. Las aves no vuelan cerca de nuestra casa. Los vecinos ya no nos hablan. Dicen que hay un olor extraño que sale del solar. Que en la noche se escuchan martillazos, pero no hay nadie trabajando. Que a veces hay luz, aunque no hay cables ni planta. Y Emanuel ya no me llama papá. Me llama el abridor. Yo lo vendí. Lo sé. Y cada día siento que me lo arrebatan más y más, como si su alma fuera desapareciendo, ladrillo a ladrillo. Pero no me pienso rendir. Algo tengo que poder hacer. Algo. Aunque tenga que bajar yo mismo a ese infierno de concreto que ayudé a abrir. Te juro por mis muertos que yo no quería seguir metido en esto. Que si pudiera volver atrás y quedarme pobre, con los pantalones rotos y los zapatos llenos de cemento viejo, lo haría sin pensarlo. Pero hay cosas que, una vez empiezan, ya no se detienen. Como el agua que entra por una grieta en la pared, al principio es una filtración, después es una inundación. Emanuel ya no era Emanuel. O por lo menos, no del todo. Se levantaba antes del sol. Salía al solar baldío con una libreta negra que nadie más podía tocar. Si alguien intentaba verla, él se enojaba. Pero no era rabia de niño, era un coraje viejo, denso, como si llevara siglos dentro de él.
Dibujaba planos que no parecían de este mundo. Túneles que giraban sobre sí mismos. Escaleras que bajaban y nunca subían. Puertas sin marco. Columnas llenas de símbolos con clavos en lugar de números. Y lo peor, construía con una precisión imposible. Varillas perfectas, sin nivel ni plomada. Paredes que parecían levantarse solas. Yo soy albañil, carajo, yo sé cuando algo está bien hecho. Pero lo de Emanuel era otra cosa. Aquello se armaba como si ya estuviera planificado desde antes de que naciera. Una noche me le acerqué mientras dormía. Se movía como si estuviera soñando. Murmuraba nombres que me daban escalofríos: Abaddon, Citré, el arquitecto del abismo. Lo observé por más de una hora. Y en un momento, lo juro por la cruz, su sombra se alargó. Se movió aunque él no se moviera. Se levantó de la pared y se paró frente a mí. Y esa sombra me habló con su voz, pero no era él. Fuiste tú quien puso el primer bloque. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Intenté prender fuego al solar. Compré gasolina, fui de madrugada y lo rocié todo. Pero cuando lancé el fósforo, nada. Ni una chispa. El líquido ardía en mis manos, pero no tocaba el suelo. Como si algo impidiera que el fuego se acercara. Como si el mismo suelo ya no fuera suelo, sino carne viva. Ese día lloré de rodillas. Le recé a Dios, a todos los santos, a cualquiera que pudiera oírme. Y cuando terminé, sentí una presencia detrás. Me viré. Él estaba ahí. El elegante. El de la sonrisa. ¿Ahora rezas, Darío, después de construir un altar para nosotros? Le grité. Le rogué que se llevara todo. Mi alma, mi cuerpo, mi vida. Pero que dejara a mi hijo. Solo se rió. Una risa seca, burlona, como si yo fuera un niño que no entiende el juego. Tu hijo no es tuyo, Darío. Tú lo ofreciste antes de que naciera. Él fue concebido para esto. Me quedé helado. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? El momento en que dijiste mi nombre, su destino se selló. Tú pediste riquezas, ¿pensabas que eso no tenía un precio anticipado? Volví a casa arrastrando los pies. En la cocina, mi esposa estaba parada, inmóvil. Tenía una carta en la mano. Era de su mamá. Los otros dos niños no volverían. Dijeron que sentían miedo. Que Emanuel ya no era su hermano. Que una noche lo vieron hablando en una lengua oscura con una figura parada afuera, al lado de una columna que solo ellos veían. Mi mujer me miró como si supiera todo. Como si siempre lo hubiera sabido, solo que ahora le dolía más. ¿Qué hiciste, Darío? No le respondí. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué vendía nuestro hijo por una carretilla de sueños y bloques de ego? ¿Qué lo condené por miedo a ser pobre? Ella se fue esa misma noche. No se llevó nada. Solo se fue. Y yo me quedé solo con él. Con Emanuel. Con lo que fuera que quedara de él. Las noches se volvieron más raras. A veces escuchaba maquinaria pesada en el solar, pero cuando salía, no había nada. Oía voces hablando en idiomas con sonidos imposibles, clics, silbidos, crujidos secos como madera vieja. El aire tenía un olor a cemento húmedo, a metal oxidado, a algo muerto que no terminaba de pudrirse. Una madrugada me atreví a entrar en la estructura que Emanuel había construido. Era mucho más grande por dentro de lo que parecía desde afuera. Los pasillos eran estrechos, y las paredes respiraban. Literal. Sentía que se contraían, como si inhalaran y exhalaran mi miedo. Encontré una sala redonda, con un hueco en el centro. De allí salía una luz roja, como lava. Pero no era lava. Era otra cosa. Una energía viva, como si el mundo se partiera ahí mismo. Emanuel estaba parado al borde, de espaldas. Cuando me vio, sonrió.
Este será el núcleo, papi. Desde aquí lo vamos a levantar. ¿Levantar qué, Emanuel? ¿Qué es lo que vas a hacer? La nueva obra. La gran fundación. Donde el primer ladrillo fue tu promesa. Entonces su cuerpo tembló. No como un espasmo. Como si algo dentro de él se estirara, se acomodara, se expandiera. Sus ojos brillaron como carbones y su voz cambió, haciéndose más grave. El mundo ya tiene iglesias, templos, torres. Pero no tiene un altar de concreto. Uno que no mire al cielo, sino al fondo. Desde ese día no ha dejado de construir. Lo hace de noche, bajo la tierra, en niveles que yo no entiendo. Lleva materiales que yo nunca compré. Hierros que no se doblan. Cemento que no se seca, pero se endurece. Ladrillos con símbolos que no reconozco. Y yo no sé si me estoy volviendo loco o si ya me volví. A veces creo que sigo trabajando, que estoy en una obra cualquiera, pero me doy cuenta de que las paredes que levanto no son reales. Están hechas de culpa, de miedo, de pactos incumplidos. Emanuel me llama menos ahora. Solo me mira. Como un ingeniero que supervisa su maquinaria. Como si yo, el que una vez fue su padre, ahora solo fuera parte del material. Parte del concreto. Y siento que el día que termine esa estructura, ese altar, esa fundación, el mundo como lo conocemos va a temblar. Algo va a salir de ahí. Algo que está esperando. Y lo peor es que lleva mi apellido. Hay noches en que el silencio pesa más que cualquier mezcla de cemento. El aire se queda inmóvil, como si la misma oscuridad tuviera miedo de moverse. Y en ese silencio, lo único que se escucha es el eco de lo que he hecho. No sé si es mi conciencia, o si es que de verdad las paredes susurran. Porque ahora, hay paredes donde antes no las había. Emanuel no ha parado de construir. Ya no en el solar, no, eso se quedó pequeño. Ahora trabaja abajo, en lo profundo. Un acceso que cavó él mismo bajo la tierra, usando herramientas que no sé de dónde sacó. A veces escucho maquinaria trabajando, aunque no hay electricidad. Golpes de mazo, el crujir de varillas dobladas, voces que parecen rezar, pero no rezos cristianos, rezos huecos, como en lenguas que ni siquiera son de este mundo. Yo bajé una sola vez. Fue hace como 2 semanas. Me armé de valor, de rabia, de vergüenza. Me dije, basta, Darío. Tú eres su padre. Todavía puedes hacer algo. Me colgué una cruz al cuello, llevé una linterna y bajé por esa escalera en espiral que Emanuel construyó. No sé cuánto bajé. No había fin. Sentía que cada paso que daba me alejaba del mundo que conocía. El aire se volvía denso, y el olor. Dios, ese olor, era como una mezcla de hierro oxidado, humedad vieja, tierra mojada y carne. Finalmente llegué a una galería subterránea. Era inmensa. Arcos enormes, columnas torcidas, símbolos tallados en cada ladrillo. Había una bóveda al fondo, abierta como una herida. Y dentro de ella, lo vi. Una figura enorme, encadenada, como hecha de roca y humo. Dormía, pero respiraba. No tenía rostro, pero su cabeza se inclinaba hacia donde yo estaba. Alrededor de esa cosa, había hombres trabajando. Pero no eran hombres comunes. Eran pálidos, flacos, con ojos vacíos. Sus cascos brillaban, aunque no había luz. Y movían bloques como si no pesaran nada. Emanuel estaba ahí. Supervisando. Con la libreta negra en una mano y una especie de nivel con forma de cruz invertida en la otra. Lo llamé. Emanuel, hijo, vámonos de aquí, esto no es obra tuya. Él volteó. Sus ojos brillaban como brasas mojadas. Su voz me perforó. ¿No ves lo hermoso que es, papi? Lo estamos despertando. Cuando despierte por completo, este mundo va a entender para qué se inventó el concreto. Me acerqué.
Traté de tocarlo. Pero algo me empujó. Una fuerza invisible, como si el aire mismo me hubiera golpeado el pecho. Caí de espaldas. Y en el suelo, bajo mí, vi grabado un símbolo que no puedo describir con palabras humanas. Solo sé que lo vi, y desde ese día, cada vez que cierro los ojos, está ahí. Marcado en mis párpados. Como un tatuaje del alma. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo recuerdo que desperté en el piso de mi casa, con las botas llenas de barro y sangre seca en las uñas. Emanuel no estaba. Tampoco su libreta. Solo encontré, sobre la mesa, un ladrillo. Un solo ladrillo rojo, antiguo, gastado. Tenía grabado el símbolo que vi abajo. Y cuando lo toqué, sentí calor. No del ambiente. No del sol. Era un calor interno, como si estuviera vivo. Desde entonces, la casa ha empezado a transformarse sola. Sí, te suena loco. Y puede que lo sea. Pero en la sala apareció una puerta que nadie instaló. En el baño hay azulejos nuevos, de un color que cambia según la hora. El agua de la ducha sale tibia, aunque no hay calentador. Y en el techo de mi cuarto, hay grietas que forman palabras. Una palabra distinta cada noche. Una decía, progreso. Otra noche, fundación. Y la última que vi decía, sacrificio. Los vecinos ya no se me acercan. La casa entera está sola. El barrio parece evitarnos. Me han dejado volantes religiosos por debajo de la puerta. Un cura vino a bendecir la calle, pero no pasó de la esquina. Un día amanecí con un gallo muerto en el portón, con los ojos abiertos y la lengua cortada. Pero lo que más miedo me dio fue cuando volví a visitar la tumba de mi papá, en el cementerio viejo de Jarabacoa. Él fue albañil también. Y encontré su tumba rota. No vandalizada. Rota. Como si algo desde abajo hubiera salido. O como si hubiera sido convocado. Encima del mármol, alguien dejó un bloque. Uno igual al de la mesa. Con el símbolo. Como si me dijera, ahora él también forma parte. Emanuel no duerme en casa ya. Viene, come algo, se encierra en su cuarto un rato, y luego desaparece. A veces regresa con tierra en la ropa, a veces con los ojos vidriosos, como si no estuviera del todo aquí. Le he preguntado 1000 veces. ¿Qué es lo que estás construyendo, hijo? Y su respuesta, siempre la misma. Una salida. Pero yo sé que no es una salida para nosotros. Es para él. El que duerme allá abajo. El que está esperando que el último bloque sea puesto. El que me dio riquezas a cambio de mi niño. Y ahora que lo pienso, ya no sé si Emanuel fue el pago, o si yo solo fui el primer eslabón. El que puso el molde. El que vació el alma en forma de mezcla y no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Porque lo que se está levantando allá abajo no es una construcción. Es una iglesia del abismo. Y mi hijo es su arquitecto.